Imagina cómo sería tener el control absoluto sobre tus emociones. Poder mantener la calma en medio del caos y encontrar respuestas profundas en los momentos de silencio. A menudo, lo que no percibimos es que el verdadero poder no radica en las palabras que pronunciamos, sino en aquellas que decidimos no decir. A lo largo de la historia, grandes líderes, reyes y profetas han descubierto un secreto transformador: el silencio. Más allá de ser una ausencia de palabras, el silencio es una herramienta poderosa que puede transformar situaciones y corazones. Cuando decides guardar silencio ante una provocación, obligas a la otra persona a enfrentarse a sí misma. Las palabras que lanzan al aire no encuentran un eco en ti, y al no tener respuesta, pierden su fuerza. En ese momento, se ven obligadas a detenerse y reconsiderar porque no hay nada que las alimente. Proverbios 15 versículo 1 nos recuerda: la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Y aunque este versículo habla de palabras suaves, ¿qué puede ser más suave que un silencio bien medido? Cuando eliges callar, estás ofreciendo una respuesta tan poderosa como la más sabia de las palabras. Pensemos en Jesús. Durante su juicio, cuando fue acusado falsamente por los líderes religiosos, optó por el silencio. Mateo 26 versículo 63 nos dice: pero Jesús callaba. Este no fue un silencio de rendición ni de pasividad. Fue un silencio lleno de autoridad, un acto de resistencia frente a la injusticia. Proverbios 17 versículo 28 también nos dice: aun el necio, cuando calla, es contado por sabio, el que cierra sus labios es prudente. Esto significa que el silencio no solo tiene un efecto en los demás, sino que también cambia cómo somos percibidos. Imagina por un momento que estás en medio de una tormenta de acusaciones. Las palabras vuelan como flechas y parecen dirigirse hacia ti con la intención de hacerte daño. Lo único que te separa de ser alcanzado es tu capacidad de permanecer en calma. Ese silencio no es debilidad, sino una posición estratégica en medio de una situación adversa. La reacción más común sería hablar, defenderte o responder con la misma intensidad. Pero si eliges el silencio, algo sorprendente sucede. Comienzas a escuchar lo que realmente está ocurriendo a tu alrededor. Proverbios 21 versículo 23 nos enseña: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Callar no solo desarma a los demás, sino que también silencia el ruido interno que puede nublar tu juicio. Cuando decides no responder con la misma furia, no solo evitas caer en el juego de la provocación, sino que también te liberas de las cadenas de discusiones vacías. En lugar de perder tu energía en el caos, te conviertes en alguien que observa, reflexiona y actúa con sabiduría en el momento adecuado. El silencio no solo es una herramienta defensiva, también actúa como un espejo que refleja las intenciones de los demás. Este espejo permite que las personas enfrenten sus propias motivaciones, mientras tú permaneces firme y en paz. Este tipo de silencio no es una rendición. Es una declaración de independencia emocional, una forma de demostrar que no dependemos de la aprobación ni del reconocimiento de quienes nos rodean. Es una decisión consciente de no entrar en el juego de aquellos que buscan desestabilizarnos. Cuando Jesús estuvo frente a Pilato, optó por el silencio. Pilato, asombrado, le preguntó: ¿a mí no me hablas? Juan 19 versículo 10. Este silencio no era vacío, era un acto cargado de propósito y significado. Jesús no tenía que justificarse ante Pilato porque su misión trascendía cualquier juicio terrenal. Este momento nos enseña que, a veces, el silencio es la respuesta más poderosa cuando enfrentamos la injusticia. Un ejemplo similar lo encontramos en la experiencia de Elías. Después de un tiempo de eventos espectaculares y dramáticos, Elías escuchó a Dios en un silbo apacible y delicado. En 1 Reyes 19 versículo 12 leemos: y tras el terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Este pasaje nos recuerda que Dios no siempre se manifiesta en el estruendo, sino en el silencio profundo de nuestro ser. Cuando decides callar, no solo estás cerrando tus labios, también estás pausando el tumulto de tus pensamientos, encontrando calma en medio del caos. Callar no es solo una acción física,
es un estado del alma. Es elegir confiar en que hay un plan más grande actuando a tu favor, incluso si en el momento no lo puedes ver claramente. El silencio no es inacción. Es una espera activa, una fe profunda que entiende que algunas respuestas solo llegan cuando dejamos de perseguirlas con desesperación. David expresó esta verdad en el Salmo 62 versículo 1. En Dios solamente está acallada mi alma, de él viene mi salvación. Este tipo de espera, este reposo en Dios, transforma el silencio en una herramienta que nos fortalece espiritualmente. Jesús, con su silencio, también nos enseñó a resistir pacíficamente ante la injusticia. No es necesario responder a cada provocación. A veces, el mayor acto de fortaleza es no caer en la tentación de responder con las mismas armas que se usan contra nosotros. Cuando eligió no discutir ni justificarse, mostró que su propósito era mucho más grande que cualquier ataque. Además, el silencio tiene el poder de abrir puertas. Cuando las dificultades parecen aplastarnos y los pensamientos nublan nuestra mente, el silencio nos ofrece un refugio. Es un momento para detenernos y permitir que algo más grande que nosotros tome el control. Durante su pasión, Jesús pudo haber gritado su inocencia o condenado a quienes lo acusaban, pero eligió el camino de la paz interior. Su silencio nos enseña que no necesitamos la validación de los demás para confirmar nuestra justicia. Elías, después de su gran victoria contra los profetas de Baal, experimentó miedo y desesperación. En su angustia, buscó a Dios en el viento, el terremoto y el fuego, pero Dios no estaba en esos fenómenos. Fue en el silbo apacible y delicado que Elías encontró la guía que tanto necesitaba. Este relato nos recuerda que las respuestas más significativas no siempre vienen con ruido, sino en la quietud de la conexión con Dios. Otro ejemplo poderoso es cuando Pedro, en su impulsividad, cortó la oreja de un siervo durante el arresto de Jesús. En lugar de avivar el conflicto, Jesús calmó la situación, sanando al hombre herido. Lucas 22 versículo 51. Este acto de calma y restauración nos enseña que el silencio, combinado con acciones llenas de propósito, tiene un poder sanador que trasciende cualquier acto de venganza. Cuando alguien nos hiere con palabras, el instinto inmediato es defendernos o devolver el golpe. Pero ¿qué pasaría si en lugar de reaccionar, eligieras el silencio? No un silencio pasivo o resignado, sino uno cargado de intención y paz. Proverbios 15 versículo 1 lo expresa perfectamente. La blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. A veces, la respuesta más suave y poderosa es simplemente no responder. Cuando decides no hablar en medio de una ofensa, rompes el ciclo de tensión y conflicto. Este silencio no es fácil de practicar, pero es profundamente sanador. Lucas 5 versículo 16 nos dice que Jesús se apartaba a lugares desiertos para orar. No era el ruido de la multitud lo que lo fortalecía, sino esos momentos de profundo silencio y conexión con el Padre. Antes de seguir profundizando en este contenido, te pido amablemente que muestres tu apoyo dándole a me gusta a este video, suscribiéndote a nuestro canal y compartiendo este mensaje esencial. El arte de callar requiere paciencia y humildad, especialmente en medio de nuestras tormentas personales. En lugar de devolver el golpe, creas un espacio de paz donde antes había agresión. Este espacio no solo te protege emocionalmente, sino que también puede llevar al ofensor a reflexionar sobre sus propias palabras y acciones. El silencio actúa como un espejo que permite que los demás enfrenten el impacto de sus actos. Y en ese momento de quietud, encontramos la calma necesaria para actuar con sabiduría divina. Como dice Santiago 1 versículo 19, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. En un mundo donde se valora alzar la voz, el reino de Dios nos enseña que el verdadero poder está en saber cuándo callar para escuchar. Cuando dominas el arte de callar, descubres que las respuestas que buscabas no estaban en tus palabras, sino en ese espacio sagrado donde Dios habla en la quietud y el silencio. Ese acto de no responder con igual dureza refleja una fortaleza verdadera. Este tipo de silencio no niega el dolor, sino que es una elección consciente de no perpetuarlo. Al guardar silencio, decides no cargar con el peso de la ofensa y, en cambio, te enfocas en tu paz interior. Es una oportunidad para aferrarte a tus propias convicciones, tus planes,
tus soluciones, pero, paradójicamente, cuando eliges el silencio, ocurre algo distinto. Es como soltar las riendas y notar que, aunque el camino no se solucione de inmediato, comienza a ser más claro. ¿Por qué? Porque al callar, permites que Dios te muestre lo que realmente importa. Dejas de obsesionarte con lo que no puedes cambiar y comienzas a notar lo que Él ya está haciendo en tu vida. El Salmo 46 versículo 10 nos dice, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Esa quietud no es pasividad, es un acto consciente de detener el flujo incesante de pensamientos y acciones que nos conducen al cansancio espiritual. Cuando eliges el silencio, abres espacio para recibir instrucciones claras de parte de Dios, instrucciones que pueden transformar tu perspectiva y tus decisiones. Reflexiona, ¿cuántas veces has intentado resolver algo por tu cuenta solo para terminar más confundido y agotado? Las Escrituras muestran que las grandes revelaciones llegaron en momentos de silencio y quietud. Moisés, antes de recibir los mandamientos, subió al monte Sinaí y permaneció en silencio, esperando la voz de Dios. En ese silencio, no solo recibió leyes, sino una visión clara para guiar a un pueblo entero. De manera similar, Jesús se retiraba a lugares solitarios no solo para hablar, sino para escuchar, para estar en comunión silenciosa con su propósito. Proverbios 19 versículo 11 enseña, «La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa». Pasar por alto una ofensa no significa permitir que te humillen, sino tener la sabiduría de no permitir que esa ofensa te controle. Piensa cuántas veces una palabra hiriente ha desencadenado un conflicto mayor. Cuando sentimos que no nos han reconocido lo suficiente o que nuestras ideas no son valoradas, el impulso natural es hablar, defendernos y buscar validación. Sin embargo, al callar, no estás renunciando a tu valor, sino demostrando que no necesitas la confirmación de otros. Guardar silencio en esos momentos fortalece tu relación con Dios y contigo mismo, sin depender de la aprobación externa. Este silencio es un ejercicio de humildad. El silencio de la paciencia no es resignación, es una declaración de fe que dice, aunque no entiendo lo que está pasando, sé que hay un propósito detrás de esta espera. Es como un sembrador que planta semillas, confiando en que, aunque no vea nada bajo la tierra, el crecimiento está ocurriendo. Santiago 5 versículo 7 nos anima, «Tened paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor». Dejar de lado la necesidad de ser el centro de atención o de demostrar que tenemos la razón es un acto de verdadero poder. El orgullo nos empuja a hablar más, justificar nuestras acciones y mostrar que sabemos más que los demás. Sin embargo, como enseña Proverbios 18 versículo 12, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Cuando eliges el silencio de la paciencia, decides no caer en la tentación de manipular las circunstancias. En lugar de forzar puertas que aún no están listas para abrirse, esperas el momento adecuado. Este tipo de silencio es una disciplina interna que te aleja de la ansiedad y te acerca a la paz. Éxodo 14 versículo 14 nos recuerda, «El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos». Este versículo no nos llama a la inacción, sino a una espera activa, una fe que permanece firme en el silencio. La espera no es tiempo perdido, es tiempo invertido en algo más grande. El silencio en la espera es como el arco de un arquero que se tensa antes de disparar. Si disparas antes de tiempo, la flecha no alcanzará su objetivo. Este silencio te prepara para el momento exacto en que todo se alinee. Incluso cuando la espera parece interminable, el silencio de la paciencia te recuerda que los tiempos de Dios no son los nuestros. 2 Pedro 3 versículo 8 dice, «Para el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día». Lo que para nosotros parece una larga espera, para Dios es solo una parte de su plan perfecto. Guardar silencio mientras esperas es una muestra de fe madura, de alguien que entiende que no se trata de recibir rápido lo que quiere, sino en el tiempo correcto, cuando esté realmente preparado para ello. El poder del silencio ante el orgullo es uno de los actos más transformadores que podemos practicar. El orgullo se oculta en nuestras palabras, gestos y deseos de ser reconocidos. Sin embargo, cuando callas ante ese impulso,
logras observarlo sin dejar que te controle. Este silencio te permite reflexionar sobre la verdadera raíz de tu búsqueda de validación. ¿Realmente necesitas el aplauso de los demás, o estás buscando algo más profundo que solo Dios puede darte? Santiago 4 versículo 10 nos aconseja: humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Callar frente al orgullo es liberarte de una carga invisible que te aleja de la paz y la humildad. El silencio frente al orgullo no es fácil, porque el ego constantemente busca ser alimentado. Sin embargo, al elegir callar, no permites que las dudas o las palabras de desaliento contaminen tu fe. Salmo 37 versículo 7 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. Este silencio es un escudo que te protege de la impaciencia y la frustración. Al elegir esperar en silencio, declaras tu confianza en el plan de Dios, aunque no lo entiendas por completo. En ese espacio, el silencio se convierte en el terreno donde la fe se arraiga, donde la espera deja de ser tiempo perdido y se convierte en una inversión en lo eterno. En la vida cotidiana, es fácil caer en la trampa de actuar impulsivamente, sin reflexionar antes. Muchas veces nos enfrentamos a situaciones que parecen exigir una respuesta inmediata, y la prisa por resolverlas nos empuja a actuar sin pensar. Sin embargo, Proverbios 13 versículo 10 nos enseña: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Aquí, el silencio se revela como un acto de sabiduría y madurez. El poder de callar antes de actuar. El silencio, frente al orgullo personal, te permite centrarte en lo que realmente importa. Al dejar de preocuparte por cómo te perciben los demás, puedes enfocarte en lo que Dios piensa de ti. Esto libera una carga emocional que el orgullo nunca podrá aliviar. Como dice Proverbios 29 versículo 23, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. En este contexto, el silencio te eleva porque refleja que no necesitas demostrar nada. En lugar de intentar convencer a los demás con palabras, tus acciones y tu integridad hablan por ti. A veces, el mayor desafío no es guardar silencio hacia los demás, sino hacia uno mismo. Es en esos momentos de reflexión interna, cuando te das cuenta de que buscas reconocimiento o validación personal, que el silencio te ayuda a reenfocar. No se trata de negarte a ti mismo, sino de encontrar tu verdadero valor, no en cómo te ven, sino en quién eres en esencia. El silencio que alimenta la fe. La fe no siempre necesita palabras. A menudo, encuentra su fuerza en el silencio. En momentos en los que las respuestas parecen no llegar, el silencio se convierte en una herramienta poderosa que te conecta con lo invisible, con aquello que no puedes ver, pero que sabes que está obrando en tu favor. No necesitas llenar el vacío con explicaciones o justificaciones, porque en el silencio, la fe madura sin interrupciones. Cada vez que decides callar frente a la duda o la incertidumbre, estás demostrando confianza en algo más grande que tú mismo. Este tipo de fe no requiere ser demostrada, simplemente se sostiene la certeza de que lo que está por venir es mejor de lo que puedes imaginar. Incluso en medio de una confrontación, cuando el orgullo incita a tener la última palabra, elegir el silencio demuestra que valoras la paz y la armonía por encima de tu ego. En Romanos 4 versículo 20, se nos recuerda: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Este fortalecimiento ocurre en el silencio, en la espera, en la convicción de que Dios cumple sus promesas, incluso cuando el tiempo parece ir en contra. El silencio que alimenta la fe también te aleja de la necesidad de buscar validación externa. Como un agricultor que siembra una semilla y confía en que crecerá bajo la superficie, el silencio es la tierra fértil donde tu fe puede echar raíces profundas. En ese espacio interior, dejas de depender de lo que ves o escuchas y aprendes a confiar en lo que no puedes controlar pero sabes que está actuando en tu favor. Como dice 2 Corintios 5 versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Un ejemplo poderoso de esta fe silenciosa es la vida de Abraham. Dios le prometió una descendencia innumerable, pero los años pasaron y no había señales visibles de que esa promesa se cumpliría. Aún así, Abraham eligió creer, incluso en medio del silencio. Aunque no veas resultados inmediatos, sabes que Dios está obrando, y esa certeza te permite mantener la paz.
El Salmo 37 versículo 7 nos exhorta: guarda silencio ante Jehová, y espera en él. Este llamado a la confianza tranquila nos recuerda que el silencio no es ausencia de fe, sino una demostración pura de que crees, incluso cuando no tienes todas las respuestas. El silencio que protege y refuerza el carácter. Guardar silencio no solo tiene implicaciones en nuestra relación con Dios, sino también en nuestras interacciones con los demás. Decidir no hablar mal de alguien, incluso cuando la tentación está presente, demuestra un carácter fuerte y maduro. Este acto de callar refleja un deseo de construir, no de destruir. Como advierte Santiago 3 versículo 5, así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Tus palabras tienen el poder de edificar o derrumbar, y elegir el silencio te protege de malentendidos y conflictos innecesarios. Proverbios 10 versículo 19 añade: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Callar es una muestra de prudencia, una decisión sabia que evita consecuencias negativas. En la Biblia encontramos ejemplos de cómo el silencio antes de actuar permite decisiones claras y acertadas, guiadas por la reflexión y la oración. El silencio es también una declaración de confianza. Cuando eliges no responder al chisme o a la provocación, estás mostrando que no necesitas defenderte ni buscar validación en las opiniones de los demás. Como dice Proverbios 26 versículo 20, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. Este acto de no participar es una expresión de sabiduría que protege tu corazón y tus relaciones. En última instancia, el silencio es una herramienta que te permite invitar a la sabiduría a guiar tus acciones. Como promete Isaías 40 versículo 31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En el silencio encuentras fuerza, claridad y dirección para enfrentar los desafíos con una fe renovada y un carácter firme. El silencio antes de actuar también se convierte en una herramienta que protege tu juicio, especialmente en momentos donde las emociones pueden desbordarse, como en situaciones tensas, conflictos o decisiones difíciles. Cuando las emociones están a flor de piel, el silencio es un refugio que evita decisiones impulsivas. Existe un poder inmenso en esa pausa que permite que la sabiduría tome el control. El libro de Proverbios 16 versículo 21 nos recuerda: el sabio de corazón será llamado prudente, y la dulzura de labios aumentará el saber. Este versículo subraya la importancia de actuar con precisión en lugar de reaccionar con impulsividad. Callar antes de actuar es como detenerse en una encrucijada para observar todas las direcciones antes de elegir el mejor camino. El silencio permite analizar el panorama completo, mirar más allá de la inmediatez y discernir el curso correcto. Jesús mismo mostró el poder del silencio al enfrentar decisiones críticas. Cuando la multitud lo presionaba para tomar decisiones rápidas, optó por el silencio y la oración. En Lucas 6 versículo 12 se relata: en aquellos días, él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Fue después de ese tiempo de reflexión que tomó decisiones trascendentales, como la elección de sus discípulos. De igual manera, cuando alguien te comparte una historia intrigante o intenta tentarte a participar en rumores, el silencio se convierte en tu escudo. No necesitas opinar sobre cada situación o participar en cada conversación. Al callar, rompes el ciclo de negatividad y evitas que el chisme se transforme en un incendio que pueda destruir relaciones y reputaciones. Esa pausa te da la renovación necesaria para actuar de manera efectiva y con sabiduría. Nehemías es un ejemplo de alguien que supo callar antes de actuar. Cuando escuchó sobre la desolación de Jerusalén, no se apresuró a tomar medidas. En lugar de eso, pasó días en oración y ayuno, esperando dirección divina. En Nehemías 1 versículo 4 leemos: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Solo después de ese tiempo de silencio y reflexión tomó acciones claras. Proverbios 14 versículo 29 también lo destaca: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el impaciente de espíritu enaltece la necedad. Tomarte el tiempo para guardar silencio no es una muestra de debilidad, sino una oportunidad para calmarte,
pensar con claridad y actuar sabiamente. El silencio también es una herramienta estratégica. Muchas veces, la mejor acción no es la primera que se nos ocurre, sino aquella que nace después de una pausa reflexiva. Este silencio reflexivo te permite enfrentar cada situación con serenidad y sabiduría. El silencio como protección contra el chisme. El chisme es como una corriente que arrastra a las personas, creando divisiones y malentendidos. Cada vez que eliges callar en lugar de dejar que tus emociones controlen tus palabras, estás desarrollando una base de autocontrol. Este silencio no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Es una prueba de que has alcanzado un nivel de madurez donde no necesitas responder a cada provocación ni dejarte llevar por cada emoción. A veces, la verdadera batalla no se libra con los demás, sino dentro de ti mismo. El silencio interior es tan poderoso como el exterior. Cuando eliges no alimentar pensamientos de ira, miedo o ansiedad, fortaleces tu espíritu. Romanos 12 versículo 21 nos exhorta: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En un mundo donde las palabras rápidas y vacías son comunes, el silencio ante el chisme te convierte en alguien confiable y sabio. No necesitas ser parte del ruido, elige ser parte de la paz. Este silencio no solo protege tu corazón, sino que también te da la libertad de edificar con tus acciones en lugar de destruir con tus palabras. Silencio y autocontrol, una fortaleza espiritual. Vencer el mal no siempre implica luchar externamente. A menudo, la victoria más grande se encuentra en el autocontrol. Jesús demostró esta virtud durante su ministerio, especialmente cuando fue tentado en el desierto. En lugar de reaccionar precipitadamente, guardó silencio ante las provocaciones, respondiendo únicamente con palabras llenas de sabiduría basadas en las Escrituras. Mateo 4 versículo 1 al 11. Este autocontrol te permite evaluar las situaciones desde una perspectiva más amplia. Proverbios 16 versículo 32 nos enseña: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El silencio, entonces, no solo te protege de conflictos externos, sino que también fortalece tu interior. Cuando enfrentas situaciones que provocan ira o frustración, la tentación de reaccionar rápidamente puede ser abrumadora. Sin embargo, dominar tus palabras y emociones te libera del estrés de actuar impulsivamente. Proverbios 29 versículo 11 lo explica: el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio domina la suya. El silencio no reprime tus emociones, las maneja. Es un balde de agua que apaga cualquier llama antes de que se propague, protegiéndote a ti y a los demás. Elegir callar ante conversaciones destructivas no solo muestra madurez, sino también un deseo de vivir en paz contigo mismo y con los demás. En ese silencio, encuentras la claridad y la fuerza para actuar con sabiduría. Santiago 1 versículo 19 nos da una guía sabia. Este versículo revela el poder transformador del silencio. No es un simple acto de ausencia de palabras, sino un puente hacia una comunicación más profunda y una acción más prudente. El silencio te permite escuchar con el corazón antes de reaccionar. Es un momento de autocontrol que trae paz interior y te da la oportunidad de respirar, reflexionar y evitar palabras de las que después puedas arrepentirte. En ese espacio silencioso, encuentras claridad para actuar con sabiduría. Proverbios 12 versículo 18 añade: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Esto nos muestra cómo el silencio puede ser una fuente de sanidad. Cuando eliges callar frente al chisme, estás eligiendo ser un bálsamo en lugar de una herida. Guardar silencio también te otorga el poder de observar y evaluar antes de juzgar. A menudo, los rumores se basan en medias verdades o malentendidos que crecen con el tiempo. Si decides no participar en el círculo del chisme, te das la oportunidad de ver las cosas con imparcialidad y serenidad. Volviendo a Santiago 1 versículo 19, este versículo nos recuerda la importancia de escuchar antes de hablar. Guardar silencio no es pasividad, sino una demostración de confianza en que Dios es quien tiene la última palabra. En medio de la injusticia, el silencio puede parecer débil en un mundo que valora la reacción rápida, pero es un acto profundo de fe. Romanos 12 versículo 19 lo confirma: no os venguéis vosotros mismos,
amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Callar ante la injusticia no es rendirse, sino reconocer que la justicia de Dios es perfecta y mucho más completa que cualquier represalia humana. Este tipo de silencio tiene el poder de cambiar la dinámica de las relaciones. Proverbios 15 versículo 1 dice, la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. A veces, la respuesta más suave es no responder en absoluto, dejando que el silencio traiga calma. Elegir el silencio no es evitar temas importantes, sino saber cuándo hablar y cuándo callar. Es una forma de mostrar respeto, permitiendo que las emociones se enfríen y las palabras no se conviertan en armas. En el ejemplo de Jesús durante su juicio, vemos cómo el silencio puede ser un acto de profunda fortaleza. Jesús, traicionado y acusado injustamente, eligió guardar silencio. No se defendió, aunque pudo haberlo hecho. Esto nos enseña que el silencio, en momentos críticos, es una herramienta poderosa para evitar mayores daños y confiar en el plan divino. En relaciones humanas, el silencio construye puentes donde las palabras pueden levantar muros. Saber callar en el momento adecuado puede salvar una relación de heridas innecesarias y abrir espacio para el perdón. Es en ese silencio donde puedes reflexionar y dejar ir lo que no tiene importancia. Finalmente, el silencio no es sinónimo de debilidad, sino de respeto y sabiduría. Permite que las emociones se calmen, que los conflictos no escalen y que las relaciones florezcan desde un lugar de paz. Como nos enseña Juan 8 versículos 6 a 8, el silencio puede ser una herramienta para crear un espacio donde la verdad y la reconciliación tengan cabida. En última instancia, guardar silencio en momentos clave no solo transforma nuestras relaciones, sino que también nos transforma a nosotros mismos, fortaleciendo nuestra fe y confianza en Dios. El silencio también juega un papel crucial en la sanación de las relaciones tras una discusión o malentendido. No siempre es necesario hablar de inmediato para aclarar las cosas. A veces, el silencio es el espacio necesario para que las heridas se curen, para que las emociones se enfríen y para que ambos lados puedan reflexionar y ver la situación con mayor claridad. Jesús mismo nos demostró esta sabiduría en sus interacciones con los demás. Cuando fue confrontado, no siempre respondió al instante. A menudo, guardaba silencio, escuchaba con atención, y luego hablaba con una sabiduría que transformaba por completo el momento. Un ejemplo impactante es su encuentro con la mujer sorprendida en adulterio. En lugar de responder al alboroto de la multitud, Jesús guardó silencio. Se inclinó y comenzó a escribir en la tierra, permitiendo que la furia colectiva se disipara antes de pronunciar las palabras que cambiarían la situación para siempre. Este es un tipo de silencio intencional, lleno de propósito. Abre un espacio para la reflexión y evita que el conflicto escale. Consideremos cuántas veces, en nuestras relaciones más cercanas, hemos dicho algo en medio de la frustración que luego lamentamos profundamente. Las palabras pronunciadas en un arrebato de ira pueden causar heridas difíciles de sanar. Sin embargo, elegir el silencio en esos momentos ofrece una alternativa poderosa. Al callar, creas una pausa que permite que la razón y la empatía entren en juego. Este enfrentamiento con uno mismo puede ser incómodo, pero es una oportunidad valiosa para crecer espiritualmente. El silencio nos invita a examinar nuestras intenciones y asegurarnos de que nuestras motivaciones están alineadas con la verdad. Santiago 1 versículo 5 nos da una promesa invaluable. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero esta sabiduría no llega en medio del ruido o del caos. Llega en el silencio, cuando pedimos y esperamos con paciencia en la quietud. Al guardar silencio, soltamos la necesidad de tener siempre la última palabra o de tomar justicia en nuestras manos. Este acto libera nuestra alma de un peso innecesario. Salmos 37 versículo 7 nos exhorta, guarda silencio ante Jehová y espera en él, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. En ese silencio, se abre la puerta para que Dios actúe de maneras que nunca podríamos imaginar. Un ejemplo inspirador lo encontramos en un Reyes 19, cuando Elías buscaba una respuesta de Dios. No lo encontró en el viento, ni en el terremoto,
ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. En esa quietud, Dios le reveló lo que necesitaba saber. Esto nos enseña que, a menudo, estamos tan ocupados hablando, planeando y buscando soluciones, que olvidamos detenernos a escuchar. Es en ese espacio de silencio donde Dios puede sembrar respuestas, ideas y comprensión que jamás habríamos alcanzado por nosotros mismos. La Biblia está llena de relatos en los que el pueblo de Dios enfrentó injusticias, y en lugar de luchar con sus propias fuerzas, esperaron en silencio, confiando en que Dios intervendría. Uno de los ejemplos más poderosos es el de Moisés y el pueblo de Israel frente al Mar Rojo. Atrapados entre las aguas y el ejército de Egipto, Moisés les dijo: Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14 versículo 14. Este pasaje nos recuerda que no debemos temer el silencio, sino buscarlo activamente como un refugio donde las respuestas llegan y lo invisible se hace visible. El silencio también es una señal de disposición para recibir. Cuando estamos ocupados hablando o reaccionando, cerramos la puerta a nuevas revelaciones. Pero al callar, le damos a Dios la oportunidad de mostrarnos cosas que jamás hubiéramos descubierto por nosotros mismos. En ese espacio de quietud, lejos del ruido constante de nuestras preocupaciones, es donde Dios habla. No siempre de manera audible, pero sí a través de una claridad interior que antes no teníamos. Jesús nos da otro ejemplo poderoso de este principio. Mateo 27 versículo 12 al 14 describe cómo, siendo acusado por los principales sacerdotes y ancianos, no respondió a las acusaciones. Pilato, sorprendido, le preguntó: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no respondió ni una palabra. Este silencio no fue debilidad, fue un acto de autoridad y confianza total en el plan de Dios. Incluso en medio de la injusticia más grande, Jesús eligió el silencio, mostrando que confiaba plenamente en la justicia divina. El silencio frente a la injusticia no significa ignorar lo que sucede, sino rechazar ser consumidos por el deseo de venganza. Este tipo de silencio nos protege de la amargura y del resentimiento. Salmo 62 versículo 5 nos recuerda: Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. En este descanso silencioso, encontramos lo que nuestra alma realmente necesita: una revelación que va más allá del ruido y las distracciones. Además, el silencio no solo permite que Dios nos hable, sino que también nos revela cosas sobre nosotros mismos. En esos momentos en que elegimos callar, enfrentamos nuestras propias dudas, temores y deseos. Proverbios 20 versículo 22 lo dice claramente: No digas, yo me vengaré, espera a Jehová, y Él te salvará. Este acto de guardar silencio nos protege del daño emocional que surge del deseo de represalia y nos dirige hacia la paz, incluso en medio de la tormenta. Salmo 46 versículo 10 nos invita: Estad quietos, y conoced que yo soy Dios. En esta quietud intencional, comenzamos a percibir lo que antes no podíamos ver. Las respuestas que necesitamos están ocultas entre el ruido de la vida. Al elegir callar, creamos el espacio necesario para que la sabiduría divina se manifieste. Mientras tú guardas silencio, Dios actúa por ti. Este acto tiene un poder mucho mayor que cualquier cosa que puedas lograr por tu cuenta. El silencio que trae revelación. El silencio no es únicamente una herramienta para calmar la mente o evitar conflictos, sino el espacio donde las grandes revelaciones toman lugar. Fue en un momento de silencio confiado que Dios abrió el Mar Rojo y le dio la victoria a su pueblo. Este tipo de silencio no es fácil, especialmente ante la injusticia, ya que requiere una fe profunda y una humildad que reconoce que no todo depende de nuestras fuerzas. Pero es en ese estado donde Dios muestra su poder de formas que nuestras palabras nunca podrían lograr. Con frecuencia, el silencio es el campo de batalla donde Dios pelea por nosotros, donde sus planes se manifiestan y su justicia se revela. Jesús nos dio el ejemplo perfecto de cómo buscar revelación en el silencio. Durante su ministerio, se retiraba a menudo a lugares solitarios, no solo para orar, sino para escuchar. Lucas 5 versículo 16 nos recuerda: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. En esos momentos de soledad, Jesús encontraba la guía que necesitaba para tomar decisiones cruciales.
Cuando hacemos una pausa y dejamos que el silencio llene nuestro ser, permitimos que la gratitud hable desde lo más profundo de nuestro corazón. En lugar de enfocarnos en lo que falta, reconocemos todo lo que ya hemos recibido. Tesalonicenses 5 versículo 18 nos exhorta: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». Y el Salmo 65, 1 añade: «A ti se debe el silencio y la alabanza, oh Dios». Este tipo de gratitud silenciosa no requiere palabras, basta con la actitud del corazón. A veces, simplemente estar en la presencia de Dios y reflexionar sobre su bondad es suficiente. En esos momentos, el silencio se convierte en alabanza, una declaración de reverencia y asombro ante lo que Dios ha hecho. No es necesario hablar para sentir una conexión profunda. El silencio es una expresión poderosa de nuestra fe y confianza en Él. Silencio y gratitud, el lenguaje del corazón. Es en el silencio donde empezamos a notar las pequeñas cosas que a menudo pasan desapercibidas. Filipenses 4 versículos 6 al 7 nos recuerda: «Por nada estéis afanosos, antes bien, en toda oración y ruego, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios guardará vuestros corazones y pensamientos». El silencio actúa como un libro abierto que, en el bullicio, no podemos leer. Solo cuando nos detenemos y buscamos un momento tranquilo, podemos comprender lo que antes pasaba inadvertido. Proverbios 2 versículo 6 nos asegura que Jehová da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. En esos momentos de silencio, podemos recibir ese conocimiento que viene de Él, una sabiduría que transforma nuestras vidas. La gratitud más genuina muchas veces no se expresa en palabras, sino en una actitud de humildad y reconocimiento. No se trata de llenar nuestras oraciones con palabras interminables, sino de presentar un corazón lleno de gratitud. Este tipo de alabanza silenciosa conecta más profundamente que cualquier discurso elaborado, porque habla directamente a Dios. Cuando elegimos callar y reflexionar sobre lo que hemos recibido, nos damos cuenta de que tenemos mucho más de lo que podríamos haber pedido. Es en esa gratitud silenciosa donde encontramos contentamiento y paz interior, una plenitud que no depende de las circunstancias. Hebreos 12 versículo 28 nos invita a estar agradecidos porque hemos recibido un reino inconmovible, y es en ese estado de gratitud silenciosa donde comenzamos a experimentar la verdadera riqueza espiritual. Incluso en la oración, a veces la gratitud más poderosa es aquella que no se expresa en voz alta, sino que fluye desde el corazón. Este tipo de gratitud no necesita ser escuchada por otros, porque ya ha sido recibida por Dios. Reflexión final. El silencio y la gratitud son un lenguaje del corazón que trasciende las palabras. Al detenernos en silencio, contemplar y permitir que nuestra alma responda desde lo más profundo, abrimos espacio para que las verdades divinas se revelen. Este tipo de gratitud no necesita ser proclamada, porque ya ha sido vista y valorada por Dios. Gracias por acompañarme hoy en Mastery and Fight. Si este debate te ha resultado útil, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartirlo. Aquí te dejo 2 videos que seguramente te interesarán. Haz clic en cualquiera de ellos para profundizar más en estos temas y fortalecer tu vida espiritual. Sigamos buscando juntos la sabiduría, la paz y el entendimiento. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.